14 de octubre de 1943. En un bosque remoto de la Polonia ocupada por los nazis, ocurre algo imposible. Dentro de uno de los centros de exterminio más secretos del Holocausto, los prisioneros se rebelan. En cuestión de horas, 11 oficiales de las SS están muertos. Cientos de hombres, mujeres y niños corren hacia las vallas, entre disparos, a través de campos de minas en medio del caos. Muchos caen abatidos, algunos logran escapar, y en pocas semanas los nazis borran el campo de la faz de la tierra, arrasado con bulldozers, enterrado, cubierto de árboles, de forma tan completa que estaba destinado a desaparecer de la propia historia. Porque Sobibor no era un campo más. Fue construido con un único propósito, y solo uno: matar. Entre 170.000 y 250.000 personas fueron asesinadas aquí. No a lo largo de años, ni siquiera de semanas. La mayoría moría en cuestión de horas tras su llegada. Algunos en cuestión de minutos, sin selecciones, sin encarcelamiento prolongado, sin ninguna ilusión de supervivencia. En Sobibor, el tren llegaba y la historia terminaba. Entonces, ¿hasta qué punto era terrible? Peor que casi cualquier otro lugar del sistema nazi, porque Sobibor eliminaba incluso las finas capas de disfraz que ocultaban la brutalidad en otros sitios. Era matar, reducido a un proceso, eficiente, oculto y repetido sin descanso. Y sin embargo, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. ¿Cómo puede un lugar responsable de la muerte de cientos de miles de personas simplemente desaparecer? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo dirigía? ¿Y cómo logró un grupo de prisioneros, enfrentándose a una muerte segura, resistir y tener un éxito parcial? Para responder a eso, tenemos que retroceder antes de los trenes, antes de las cámaras de gas, hasta el momento en que este tipo de lugar fue concebido por primera vez. Una reunión, un plan, una decisión. Porque Sobibor no ocurrió por accidente. Fue diseñado. En enero de 1942, 15 altos cargos nazis se reunieron en una villa junto a un lago en el suburbio berlinés de Wannsee. La reunión duró menos de 2 horas. Su objetivo: coordinar lo que los nazis denominaron la solución final a la cuestión judía. En lenguaje burocrático, del tipo diseñado para ocultar el horror tras procedimientos, los participantes debatieron logística, rutas de transporte y responsabilidades administrativas. El lenguaje era clínico. El tema era el genocidio. La conferencia de Wannsee no inventó el Holocausto. Las matanzas masivas de judíos ya estaban en marcha desde la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, llevadas a cabo principalmente por escuadrones móviles de exterminio conocidos como Einsatzgruppen. Pero Wannsee formalizó algo importante. Señaló que el asesinato del pueblo judío europeo ya no sería una medida improvisada y regional. Se convertiría en un programa centralizado a escala continental. En el territorio polaco, ocupado conocido como el Gobierno General, hogar de más de 2 millones de judíos, se asignó un programa específico a un hombre concreto. El líder de las SS y la policía, Odilo Globoknik, con base en la ciudad de Lublin, recibió la responsabilidad de organizar el asesinato sistemático de la población judía de Polonia. El programa que supervisó sería conocido posteriormente como la Operación Reinhard, nombrada en un último acto de grotesca burocracia en honor a Reinhard Heydrich, el alto cargo nazi que había presidido la reunión de Wannsee y que fue asesinado por la resistencia checa en mayo de 1942. La tarea de Globoknik era precisa: construir la infraestructura para matar. No para encarcelar, no para explotar como mano de obra, al menos no principalmente, para matar,
y hacerlo de forma rápida, discreta y completa. Eligió 3 lugares en el este de Polonia. Cada uno fue seleccionado por las mismas razones: proximidad a importantes líneas ferroviarias, aislamiento geográfico de los núcleos de población y suficiente cobertura forestal para ocultar la operación. Los 3 campos fueron Belzec, Treblinka y Sobibor. Juntos acabarían siendo responsables de la muerte de casi 2 millones de personas. Sobibor fue el segundo en construirse. Las obras comenzaron a principios de 1942 bajo la supervisión del SS Hauptsturmführer Richard Tomala. El lugar elegido estaba en el distrito de Lublin, cerca del pueblo de Sobibor, en la orilla oriental de un pequeño río llamado Chełm. La zona estaba escasamente poblada. Una línea ferroviaria llegaba directamente hasta el lugar. Altos bosques de pinos lo rodeaban por casi todos los lados. Desde el principio, el diseño de Sobibor siguió un esquema específico, uno que ya había sido parcialmente probado en Belzec, inaugurado semanas antes. El campo se dividía en zonas diferenciadas, cada una con una función precisa. Había un área de recepción donde se procesaba a los prisioneros recién llegados. Había una zona para la confiscación de objetos de valor y ropa. Había un camino, un pasillo estrecho y vallado que las SS llamaban el Schlauch, o tubo, que conducía desde la zona de desvestirse hasta las cámaras de gas. Y al final del tubo estaba el campo 3, la zona de exterminio. Oculta del resto de la instalación por densos árboles y vallas altas, contenía las cámaras de gas y las fosas donde se enterraba a los muertos. El gas utilizado en Sobibor era monóxido de carbono. No las pastillas de Zyklon B utilizadas en Auschwitz, sino gases de escape canalizados desde motores diésel. Los motores funcionaban continuamente durante las operaciones, y el gas se bombeaba directamente a cámaras selladas. La muerte llegaba en 20 o 30 minutos, aunque el sufrimiento comenzaba de inmediato. Los primeros transportes llegaron a Sobibor en abril de 1942. Las comunidades judías de todo el distrito de Lublin fueron las primeras víctimas. Personas que ya habían sobrevivido meses de encierro en guetos, trabajos forzados y hambre sistemática. Llegaban sin saber lo que les esperaba. En muchos casos, se les había dicho que estaban siendo reasentados. El engaño era deliberado y meticulosamente mantenido. Una de las características definitorias de Sobibor y de los 3 campos de la Operación Reinhard era el compromiso absoluto con el secreto. Las SS no querían testigos, no querían documentación. Las fotografías estaban prohibidas. Los registros oficiales se mantenían al mínimo y a menudo eran deliberadamente vagos. El propio campo estaba diseñado para que su verdadera función no fuera visible desde la rampa de llegada. Se plantaban árboles. Las vallas eran altas. El ruido de los motores se explicaba con excusas. Pero el secreto requería algo más que vallas y silencio. Requería la cooperación, voluntaria o forzada, de quienes sabían lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde comienza uno de los aspectos más oscuros y complejos de la historia de Sobibor. Dentro del campo, un pequeño número de prisioneros judíos era obligado a trabajar directamente en apoyo de la maquinaria de exterminio, recibiendo transportes, clasificando pertenencias, manteniendo las cámaras de gas, enterrando a los muertos. Estos prisioneros, conocidos como Arbeitsjuden o judíos de trabajo, vivían en un estado de terror moral imposible. Se les mantenía con vida solo porque eran útiles. En el momento en que dejaran de serlo, sabían lo que les ocurriría. Fue de entre este grupo, los más brutalizados, los más desesperados, los que mejor entendían lo que realmente estaba sucediendo, de donde surgiría finalmente la resistencia.
Pero ese momento aún tardaría meses en llegar. Primero, la maquinaria de muerte tenía que ponerse en marcha de forma plena. Y así fue. Un tren de transporte llega a Sobibor. Puede haber viajado durante 2 días, 3 días, a veces más. Los vagones están sellados. No hay agua. Apenas hay aire. Los pasajeros, familias enteras, ancianos, bebés, mujeres embarazadas, líderes comunitarios, rabinos, maestros, niños, están tan apretados que algunos ya han muerto durante el trayecto. Los que siguen vivos no pueden comprender del todo dónde están. El andén de la estación parece, a primera vista, casi normal. Hay señales. Hay guardias. Hay una apariencia de orden. Esa apariencia era la primera arma de Sobibor. El campo estaba diseñado para engañar. A los prisioneros recién llegados solían recibir los miembros de las SS que pronunciaban un discurso ensayado. Habían sido reasentados, les decían. Estaban en un campo de tránsito. Se les asignaría trabajo en el este. Primero, por motivos de higiene, debían ducharse y entregar sus objetos de valor y documentos para su custodia. El procedimiento era repetido y constante. El objetivo era evitar el pánico el mayor tiempo posible, porque el pánico ralentizaba el proceso. El comandante de las SS que supervisó gran parte de esta operación fue Franz Stangl, un policía austríaco que había trabajado anteriormente en el centro de exterminio de Hartheim, en Austria, donde personas con discapacidad habían sido asesinadas bajo el programa nazi de eutanasia, conocido como Acción T4. Stangl era meticuloso, disciplinado y poseía un temperamento fríamente burocrático. Entendía que la eficiencia dependía de mantener la ilusión de normalidad el mayor tiempo posible. Después de que Stangl fuera trasladado a Treblinka en agosto de 1942, Franz Reichleitner asumió el mando de Sobibor. Pero la lógica operativa que Stangl había establecido continuó. El sistema funcionaba sobre la rutina. A su llegada, los hombres eran separados de las mujeres y los niños. Esta separación, presentada como una necesidad del proceso, era el primer paso irreversible. Familias que habían sobrevivido juntas durante años de persecución eran divididas en esos momentos, a menudo para siempre. Los hombres eran llevados a una sección del área de recepción, las mujeres y los niños a otra. A las mujeres se les cortaba el cabello, que se recogía, se empaquetaba y se enviaba a Alemania, donde se utilizaba en aplicaciones industriales. La ropa, los zapatos y los objetos de valor eran confiscados. Todo se catalogaba y se enviaba hacia el oeste. Luego venía el Schlauch. El camino hacia las cámaras de gas tenía aproximadamente 100 metros de longitud. Estaba vallado a ambos lados y parcialmente camuflado con ramas entrelazadas. Los prisioneros eran conducidos por él rápidamente, a veces corriendo, bajo los gritos y golpes de los guardias y del personal auxiliar ucraniano. Hombres reclutados en gran parte de campos de prisioneros de guerra soviéticos que habían aceptado servir al aparato de exterminio nazi a cambio de sobrevivir. Al final del Schlauch estaban las cámaras de gas, descritas externamente como duchas o baños para mantener la ficción hasta el último momento. Las cámaras de Sobibor eran más pequeñas que las de Auschwitz-Birkenau y podían albergar aproximadamente entre 150 y 200 personas cada vez. Cuando las puertas se sellaban, se ponía en marcha el motor. Se introducía monóxido de carbono. El proceso duraba entre 20 y 30 minutos. Después, las cámaras se ventilaban y los cuerpos eran retirados. Inicialmente por trabajadores forzados judíos, obligados a trasladar a los muertos hasta las fosas comunes situadas en la tercera sección del campo. La magnitud de esta operación era abrumadora. Para el verano de 1942, Sobibor recibía múltiples transportes por semana.
Algunos días llegaba más de un transporte. Las estimaciones sugieren que solo entre mayo y julio de 1942, decenas de miles de personas fueron asesinadas en el campo. El ritmo era tal que las cámaras de gas originales resultaron insuficientes, y en el verano de 1942 se ampliaron. Se construyeron 3 nuevas cámaras, más grandes, capaces de procesar un número significativamente mayor de personas. Pero la maquinaria de muerte no estuvo exenta de crisis. En el verano de 1942, las operaciones en Sobibor se suspendieron durante varias semanas, debido a reparaciones en la infraestructura ferroviaria de la línea principal. Durante esta interrupción, los transportes fueron desviados a Belzec y Treblinka. Cuando la línea volvió a abrir, Sobibor retomó su función. La pausa no cambió en nada la lógica del sistema. Simplemente la detuvo temporalmente. Las víctimas llegaban de toda la Europa ocupada. Los judíos polacos constituían el grupo más numeroso, procedentes de comunidades de todo el distrito de Lublin y más allá. Pero también llegaron transportes desde Austria, Alemania, Francia, los Países Bajos, Eslovaquia y Checoslovaquia. La amplitud geográfica de las víctimas reflejaba la ambición continental de la Operación Reinhard. Sobibor no era una atrocidad local. Era un nodo dentro de una red de asesinato organizado a escala europea. Entre las víctimas había aproximadamente 34.000 judíos procedentes de los Países Bajos, personas transportadas desde el campo de tránsito de Westerbork, muchas de las cuales creyeron hasta el final que estaban siendo enviadas a campos de trabajo en el este. Algunos habían preparado maletas. Otros llevaban comida para el viaje. Sus equipajes fueron descargados en Sobibor y nunca devueltos. El sistema funcionaba porque estaba diseñado para funcionar. Cada elemento, el engaño, la secuencia, la división del trabajo, la disposición física del campo, había sido calibrado para mantener el flujo y evitar la resistencia. Y durante la mayor parte de 1942 funcionó con una eficiencia terrible. Pero el sistema necesitaba manos humanas. Y entre esas manos había hombres que más tarde tendrían que rendir cuentas por lo que hicieron. Y otros que en medio de la matanza empezaron, en silencio, a planear algo distinto. No eran monstruos en el sentido popular. No eran figuras imponentes de maldad teatral. Eran, en su mayoría, hombres corrientes con uniforme. Policías, burócratas, antiguos empleados y soldados. Hombres con familias, que escribían cartas a casa, que celebraban cumpleaños, y mataron a cientos de miles de personas. Este es quizá el hecho más inquietante de Sobibor, no la magnitud de la violencia, sino la normalidad de quienes la llevaron a cabo. El personal de las SS en el campo oscilaba entre 20 y 30 alemanes en un momento dado. Procedían en gran parte del programa de eutanasia Acción T4. Hombres que ya habían participado en el asesinato de personas con discapacidad en Alemania y Austria, y que poseían el conocimiento administrativo y operativo necesario para dirigir un centro de exterminio. Su traslado a Sobibor no fue casual. Fue una decisión de personal calculada. Franz Stangl, el primer comandante efectivo de Sobibor, había pasado años en el programa T4 antes de llegar a Polonia. En entrevistas realizadas tras la guerra por la periodista Gita Sereni, Stangl habló extensamente sobre su experiencia en Sobibor y Treblinka. Describió su papel en términos distanciados, como el de un administrador centrado en la eficiencia operativa. Se refería a las víctimas como si fueran mercancía. Describió el olor a muerte que impregnaba el campo como algo a lo que, con el tiempo, aprendió a no prestar atención. Sereni lo presionó. Le preguntó si sentía alguna responsabilidad moral por lo ocurrido. Stangl hizo una larga pausa antes de responder. Murió al día siguiente en prisión.
un hecho que desde entonces se ha convertido en una de las notas más inquietantes de la historia del campo. Stangl no fue el único en justificarse. Karl Frenzel, uno de los guardias de las SS más veteranos y brutales en Sobibor, fue condenado por un tribunal de Alemania Occidental en 1966 a cadena perpetua, posteriormente reducida. Erich Bauer, conocido entre los prisioneros como el maestro del gas por su papel directo en el funcionamiento de la maquinaria de exterminio, fue condenado y encarcelado de por vida. Hubert Gomersky, que golpeaba a los prisioneros con una regularidad casi rutinaria que los supervivientes describieron con un detalle estremecedor, recibió cadena perpetua en Alemania Occidental en 1950. Luego estaban los hombres de Trauniki, los auxiliares ucranianos y de otras regiones de Europa del Este que servían como guardias y ejecutores en todo el campo. Reclutados entre prisioneros de guerra soviéticos y entrenados en una instalación llamada Trauniki, en el distrito de Lublin, estos hombres realizaban gran parte del trabajo físico del exterminio, conduciendo a los prisioneros, vigilando puestos y llevando a cabo palizas y ejecuciones en la periferia del campo. Su implicación complicó los procesos judiciales tras la guerra. Muchos regresaron a territorio soviético después del conflicto, fuera del alcance de los tribunales occidentales. Los hombres que dirigían Sobibor compartían ciertas características. Habían sido socializados dentro de un contexto institucional que normalizaba el asesinato en masa. Operaban dentro de una cadena de mando que diluía la responsabilidad individual. Habían sido preparados ideológicamente, en mayor o menor medida, por años de propaganda nazi que había deshumanizado sistemáticamente a sus víctimas, y actuaban en condiciones de secreto casi total, lo que reducía la probabilidad de rendir cuentas ante el exterior. Y, sin embargo, la rendición de cuentas no estaba completamente ausente, ni siquiera en tiempo real. Entre los trabajadores judíos forzados que operaban en el campo, se había desarrollado una comunidad de conocimiento. Sabían lo que estaba ocurriendo. Podían olerlo. Veían llegar los transportes y observaban cómo los vagones salían vacíos. Contaban los días de una forma que las SS no habían previsto, porque la aritmética de la supervivencia les revelaba exactamente lo que significaba seguir siendo útiles. Algunos de estos prisioneros llevaban en el campo desde sus primeras operaciones. Habían sobrevivido no solo por suerte, sino gracias a habilidades concretas. Un zapatero que podía reparar calzado, un carpintero que mantenía las estructuras de madera, un cerrajero, un sastre, una costurera. Estas habilidades les habían dado una prórroga inicial, pero también les habían dado tiempo. Tiempo para observar, tiempo para pensar, tiempo para hablar entre ellos, con cuidado, en voz baja, en momentos robados, sobre lo que podría ser posible. Una de las conversaciones más importantes tuvo lugar a finales del verano de 1943, entre un pequeño grupo de prisioneros que incluía a un prisionero de guerra soviético judío llamado Alexander Pechersky, que había llegado a Sobibor en septiembre de ese año, y Leon Feldhendler, un judío polaco que llevaba en el campo desde los primeros meses de su funcionamiento y que se había convertido en un líder informal entre los prisioneros. Lo que estaban contemplando era extraordinario. No una fuga, no simplemente un intento individual de escapar por la valla durante la noche, algo que algunos habían intentado y la mayoría había fracasado. Estaban considerando algo mucho más ambicioso y mucho más peligroso. Una revuelta. Pero antes de que esa revuelta pudiera producirse, las condiciones dentro del campo empeorarían de tal manera que esperar dejaría de ser una opción. Porque para el otoño de 1943, la dirección del campo había empezado a cambiar sus cálculos.
y los prisioneros comenzaron a entender que su utilidad estaba llegando a su fin. Sobrevivir en Sobibor significaba existir en un estado de paradoja permanente. Se te mantenía con vida porque eras útil. Eras útil porque el campo necesitaba tu trabajo para seguir matando a otros. Cada mañana que despertabas era, en cierto modo, comprada al precio de las muertes que habías facilitado. No por elección, sino por la lógica imposible de sobrevivir en un entorno diseñado para eliminar cualquier posibilidad de decisión moral. Los trabajadores judíos forzados de Sobibor vivían en los campos 1 y 2, separados de la zona de exterminio del campo 3, tanto por la distancia como por un diseño arquitectónico deliberado. Los recién llegados a la población de trabajo forzado solían ser seleccionados de los transportes entrantes, principalmente trabajadores cualificados, aunque los criterios de selección variaban y en ocasiones parecían arbitrarios. En el campo había entre 500 y 600 trabajadores judíos en un momento dado, aunque la cifra fluctuaba a medida que algunos eran asesinados y sustituidos. Las condiciones en las que vivían eran brutales bajo cualquier criterio. La comida era insuficiente, normalmente una sopa aguada y una pequeña ración de pan. Las palizas eran frecuentes y a menudo impredecibles. La amenaza de muerte era constante y no siempre dependía de haber cometido alguna falta. El personal de las SS podía, y de hecho, mataba a prisioneros por impulso, por entretenimiento o por infracciones menores de las reglas arbitrarias del campo. A los prisioneros se les obligaba a presenciar las ejecuciones de otros trabajadores como medida disciplinaria. Y aún así, dentro de estas limitaciones, surgió un mundo social. Se desarrollaron redes de apoyo mutuo entre los prisioneros. La información se compartía, con cuidado, en susurros. Se producían pequeños actos de sabotaje. Una pieza de maquinaria ligeramente desajustada, una herramienta extraviada, una tarea realizada con una eficiencia apenas menor de la esperada. No eran gestos espectaculares. Eran la fricción casi imperceptible de personas que aún no se habían rendido del todo. Entre la población de prisioneros, algunos individuos se habían convertido en figuras de autoridad silenciosa. Leon Feldhendler, hijo de un rabino de la región de Joukievka, había llegado a Sobibor a finales de 1942. Era inteligente, sereno y poseía una firmeza moral extraordinaria en cualquier contexto, y aún más en el suyo. Para 1943, se había convertido en el líder informal de un grupo clandestino dentro del campo, un grupo que llevaba meses considerando la posibilidad de resistir sin encontrar una vía clara. El problema no era la voluntad, el problema era la capacidad. Las SS estaban armadas. Los guardias ucranianos estaban armados. El perímetro estaba minado y vallado. Y cualquier prisionero que intentara escapar se arriesgaba a la ejecución inmediata no solo de sí mismo, sino también de otros compañeros. Una política de castigo colectivo que las SS aplicaban con una consistencia letal. El cálculo de la resistencia era, bajo cualquier medida convencional, prácticamente imposible. Lo que cambió ese cálculo fue la llegada en septiembre de 1943 de un transporte de prisioneros de guerra soviéticos judíos. Entre ellos estaba Alexander Pechersky, conocido como Sasha entre sus compañeros, teniente del Ejército Rojo que había sido capturado en los combates caóticos de 1941 y que había sobrevivido a una sucesión de campos de prisioneros antes de llegar a Sobibor. Pechersky aportaba algo que la mayoría de los prisioneros no tenía: formación militar y la mentalidad que la acompaña. Había dirigido hombres bajo fuego. Entendía la logística, el tiempo y la mecánica de la acción coordinada. También comprendía algo que Feldhendler y su grupo ya intuían, pero no podían materializar por sí solos:
que la única forma de resistencia con alguna posibilidad real de éxito no era la huida individual, sino la acción colectiva y organizada. Ambos hombres se encontraron en cuestión de días tras la llegada de Pechersky. Las conversaciones que siguieron tuvieron lugar en momentos robados. Durante los trabajos, en breves intervalos sin vigilancia, hablaban en fragmentos, en clave, como quienes saben que una sola palabra escuchada podría acabar con todo. Lo que estaban construyendo, pieza a pieza y con extremo cuidado, era un plan. Pero la urgencia de ese plan se intensificó con la información que empezó a circular entre las redes de prisioneros en el otoño de 1943. La noticia era esta: la operación Reinhard estaba llegando a su fin. Treblinka había sido clausurado en agosto de 1943, tras una revuelta de prisioneros. Belzec había dejado de operar incluso antes. Si el patrón se mantenía, y los prisioneros tenían razones para creer que así sería, Sobibor sería el siguiente. Cuando el campo fuera liquidado, su fuerza de trabajo también lo sería. El tiempo, en otras palabras, dejaba de ser teórico, era inminente. Y en algún lugar, bajo el terror, el dolor y el agotamiento, algo que podría llamarse determinación empezaba a endurecerse. El plan no era imprudente, era cuidadoso, metódico y se basaba en una idea central. Las SS estaban disciplinadas dentro del orden existente del campo, pero no estaban preparadas para una ruptura de ese orden. Si se eliminaba a personal clave, en silencio, sin levantar sospechas, en la hora previa a la revuelta, los prisioneros podrían tener una oportunidad. Pequeña, extremadamente peligrosa, pero una oportunidad al fin. Lo que ocurrió el 14 de octubre de 1943 pondría a prueba cada elemento de ese plan y cambiaría, para siempre, la historia de lo que era posible dentro de un campo de exterminio nazi. El plan se fijó para la tarde del 14 de octubre de 1943. El momento fue elegido deliberadamente. El periodo de trabajo de la tarde, entre aproximadamente las 3 y las 5, era cuando el personal de las SS se movía por el campo siguiendo patrones previsibles, pasando por talleres y áreas administrativas para inspecciones rutinarias. Los conspiradores habían estudiado estos movimientos durante semanas. Sabían quién iba a dónde y cuándo. El método no era un ataque frontal, no podía serlo. Los prisioneros no tenían armas. En su lugar, el plan consistía en atraer a oficiales de las SS a distintos talleres con el pretexto de tareas del campo y matarlos allí, en silencio, uno por uno. Antes de que se diera la alarma, 11 guardias de las SS debían ser eliminados. Luego, durante el recuento de las 5, momento en el que todos los prisioneros se reunían en una zona central, Pechersky daría la señal, y todos los que pudieran correrían hacia la puerta principal y las vallas. Era un plan basado en la precisión, los nervios y la certeza de que cualquier error podía significar la muerte de todos. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el SS Oberscharführer Joseph Wolf fue llamado al taller de sastrería con el pretexto de probarse un abrigo nuevo preparado para él. Llegó solo. Murió en cuestión de minutos, asesinado con un hacha que había sido introducida en el taller. Su cuerpo fue ocultado. Su rifle fue tomado. En rápida sucesión, otros oficiales de las SS fueron atraídos a distintos talleres. El subcomandante del campo, Johann Niemann, un hombre cuyas crueldades cotidianas lo habían hecho especialmente odiado, fue llamado para inspeccionar un abrigo de cuero. Llegó a caballo, desmontó y entró en el taller de talabartería. También fue asesinado. Su caballo quedó suelto en el patio, añadiendo un detalle casi surrealista a la tensión de aquella tarde. Para las 4:30,
11 oficiales de las SS habían sido eliminados. Durante un breve intervalo, el campo seguía funcionando como si nada hubiera cambiado. Los guardias ucranianos del perímetro aún no habían sido alertados. El resto del personal alemán aún no había notado la ausencia de sus compañeros. A las 5 en punto, se dio la señal. Lo que siguió no fue una huida ordenada. Fue caos, desesperado, aterrador y para muchos, mortal. Pechersky se subió a una mesa en la zona de formación y habló a los prisioneros reunidos. Les dijo lo que había ocurrido. Les dijo que corrieran. Algunos ya tenían armas. Los rifles de los oficiales muertos, distribuidos en los últimos minutos antes de la señal. Otros llevaban herramientas. La mayoría no tenía nada. Los prisioneros avanzaron hacia la puerta principal. Cuando quedó claro que los guardias no iban a ceder fácilmente, la multitud se dispersó. Unos hacia la puerta, otros hacia las vallas. Las minas enterradas alrededor del perímetro mataron a varios antes de que alcanzaran la línea de árboles. Los disparos desde las torres abatieron a otros. Los auxiliares ucranianos, ya alertados, abrieron fuego por todo el campo. De los aproximadamente 600 prisioneros que había en el campo en el momento de la revuelta, unos 300 lograron atravesar el perímetro. De esos 300, menos de 60 sobrevivieron a la guerra. Algunos fueron capturados inmediatamente y ejecutados. Otros murieron a manos de fuerzas alemanas en las semanas y meses posteriores. Algunos fueron denunciados por civiles locales. Otros murieron por exposición, hambre o violencia en los bosques del este de Polonia. Bosques que ofrecían ocultamiento, pero no seguridad. Alexander Pechersky sobrevivió. Alcanzó territorio partisano soviético en pocos días y finalmente volvió a unirse al Ejército Rojo. Sobrevivió a la guerra, testificó en juicios posteriores y dedicó gran parte de su vida a asegurar que lo ocurrido en Sobibor no fuera olvidado. Murió en Rostov del Don en 1990. Leon Feldhendler también sobrevivió a la revuelta. Logró atravesar los bosques, sobrevivió a la guerra escondido y regresó a su región en 1944, solo para ser asesinado en un ataque antisemita en abril de 1945, apenas unas semanas antes de la rendición de Alemania. Había sobrevivido al peor campo de exterminio solo para morir en la paz que vino después. La revuelta de Sobibor fue el mayor levantamiento exitoso de prisioneros en la historia del sistema de campos nazis. No fue el primero. Los prisioneros de Treblinka se habían rebelado en agosto de 1943. Pero fue el más exitoso desde el punto de vista operativo. Y fue, como los nazis comprendieron claramente, una amenaza. No porque 300 prisioneros hubieran cruzado una valla, sino porque demostraba que el sistema de control dentro de los campos no era absoluto. La respuesta de las SS fue inmediata y característica. En cuestión de días tras la revuelta, Heinrich Himmler ordenó cerrar y desmantelar Sobibor. Las cámaras de gas fueron desmontadas. Los barracones derribados. Todo el lugar fue arado y cubierto de árboles. Se construyó una granja en el terreno. Un guardia ucraniano y su familia fueron instalados allí como cuidadores. El bosque creció y Sobibor desapareció. O al menos eso era lo que se pretendía. En los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Sobibor apenas aparecía en ningún lugar. Los tres campos de la Operación Reinhard, Belzec, Sobibor y Treblinka, habían sido desmantelados antes de la rendición alemana. A diferencia de Auschwitz, que fue liberado intacto por el Ejército Rojo en enero de 1945 y dejó pruebas físicas de su función, los campos de Reinhard apenas dejaron estructuras. En este aspecto, los nazis fueron, de forma aterradora, meticulosos.
Los primeros juicios de posguerra en Nuremberg se centraron principalmente en la arquitectura general del Holocausto y en crímenes bien documentados por los registros nazis supervivientes. La Operación Reinhard, llevada a cabo con un minimalismo burocrático deliberado, resultaba más difícil de juzgar. El principal arquitecto del programa, Odilo Globoknik, se suicidó en mayo de 1945 antes de poder ser llevado ante la justicia. Muchos de sus subordinados se dispersaron. En Polonia, el lugar de Sobibor fue ocupado inicialmente por la granja que los nazis habían construido tras destruir el campo. El conocimiento local de lo ocurrido existía. El pueblo cercano no podía haber sido completamente ajeno a los transportes, los sonidos, el olor, pero la documentación formal era escasa, y los testimonios de los supervivientes tardaron en recopilarse y aún más en ser plenamente creídos en toda la magnitud de su horror. El primer gran proceso judicial sobre Sobibor no llegó en los años inmediatamente posteriores a la guerra, sino en la década de 1960, cuando las autoridades de Alemania Occidental, impulsadas en parte por el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, iniciaron un esfuerzo sistemático para investigar y procesar a los responsables aún vivos de la Operación Reinhard. Entre 1965 y 1966 se celebró un juicio en Hagen, Alemania Occidental, contra 11 antiguos miembros de las SS de Sobibor. Karl Frenzel fue condenado a cadena perpetua. Otros recibieron penas menores o fueron absueltos por falta de pruebas. Estos juicios fueron importantes. Establecieron responsabilidades legales donde antes no las había. También generaron un volumen significativo de testimonios de supervivientes, relatos detallados sobre las condiciones dentro del campo, el funcionamiento de la maquinaria de exterminio y la experiencia de la revuelta, que se convirtieron en la base del registro histórico. Pero los procesos judiciales, por su propia naturaleza, tienen límites. Determinan lo que ocurrió a individuos concretos en momentos concretos. No reconstruyen completamente el mundo de un lugar que ya no existe. Para eso, los historiadores necesitaban algo más. La arqueología ofreció una respuesta. A partir de la década de 1990 y con mayor intensidad en los años 2000 y 2010, las investigaciones arqueológicas en Sobibor comenzaron a revelar datos que ningún documento había proporcionado. La superficie del terreno había sido alterada. La granja, los árboles plantados, décadas de crecimiento forestal. Pero bajo ella, la infraestructura del campo seguía presente. Se localizaron y cartografiaron los cimientos de las cámaras de gas. Se identificaron fosas comunes. Se recuperaron objetos personales, zapatos, peines, monedas, fragmentos de ropa, que ofrecían tanto pruebas físicas del funcionamiento del campo como, en algunos casos, vínculos humanos individuales con las víctimas. Una excavación significativa realizada entre 2007 y 2014 por un equipo que incluía investigadores israelíes, polacos y neerlandeses, produjo hallazgos arquitectónicos detallados, incluyendo las dimensiones y la disposición exacta del edificio de las cámaras de gas. El descubrimiento fue importante no solo como confirmación de los relatos de los supervivientes, aunque lo fue, sino como una respuesta directa al intento de borrar el campo. Los nazis habían destruido las estructuras, pero no podían destruir la tierra. Los Países Bajos, cuya comunidad judía fue devastada por las deportaciones a Sobibor, aproximadamente un tercio de los judíos neerlandeses asesinados durante el Holocausto murieron allí, desempeñaron un papel clave en el apoyo a las investigaciones arqueológicas y a la conmemoración del lugar. Para muchas familias neerlandesas, la conexión era personal. Padres y abuelos habían desaparecido en transportes hacia un destino que, durante décadas, careció de una ubicación física confirmada. En 2020, se inauguró un nuevo memorial y museo en el lugar de Sobibor.
Fue diseñado para señalar la ubicación del campo sin reconstruirlo, para reconocer lo ocurrido sin estetizar su horror. El memorial incluye los hallazgos arqueológicos, testimonios de supervivientes y los nombres de personas deportadas a Sobibor desde toda Europa. El memorial es también un recordatorio de lo que estuvo a punto de perderse. Si la revuelta no hubiera ocurrido, si nadie hubiera sobrevivido para testificar, el registro histórico de Sobibor sería aún más fragmentario de lo que es. Los supervivientes del 14 de octubre de 1943 no fueron solo personas que lograron escapar. Fueron, en un sentido muy preciso, el archivo. Sus recuerdos, sus testimonios, su voluntad de hablar en los años y décadas posteriores constituyen la principal prueba contra el silencio que los nazis intentaron imponer. Aún así, incluso hoy, la magnitud exacta de lo ocurrido en Sobibor sigue siendo objeto de debate entre historiadores. La ausencia de registros completos, consecuencia directa del minimalismo deliberado en la documentación de la Operación Reinhardt, impide establecer con certeza el número exacto de víctimas. Las estimaciones oscilan entre 170.000 y 250.000. Algunos investigadores defienden cifras más cercanas al extremo superior. Esta incertidumbre es, en sí misma, una forma de violencia histórica. El efecto final de un encubrimiento que, en aspectos clave, tuvo éxito. Los árboles crecieron densos sobre el terreno de exterminio. Pero no lo suficiente. El último miembro de las SS condenado por crímenes relacionados con Sobibor no fue juzgado en los años 60 ni en los 70. Fue juzgado en 2019. Hubert Zafke murió antes de que su caso concluyera. Otros eran demasiado mayores, estaban demasiado enfermos o fallecieron antes de que comenzaran los procesos. Pero en 2019, un tribunal alemán condenó a un antiguo guardia de las SS llamado Bruno Dey, entonces de 93 años, por complicidad en el asesinato de 5.230 personas en el campo de concentración de Stutthof, en un juicio que se entendió como parte de un ajuste de cuentas final con una generación envejecida de perpetradores. Los juicios relacionados con Sobibor, que lo precedieron, en Hagen en 1966, en los Países Bajos en los años 80 y en las investigaciones continuadas por parte de las autoridades alemanas, habían establecido un principio legal que se mantuvo durante décadas, aunque con resultados cada vez más limitados, pero con una urgencia moral persistente. El paso del tiempo no elimina la responsabilidad. El registro judicial de Sobibor es, según los estándares históricos, incompleto. De los aproximadamente 600 individuos que sirvieron en el campo, entre personal de las SS y guardias auxiliares, solo una pequeña parte fue procesada. Muchos murieron antes de ser juzgados. Muchos más nunca fueron identificados. Los hombres de Trauniki, que regresaron en gran número a territorio soviético tras la guerra, quedaron en gran medida fuera del alcance de la justicia occidental, aunque algunos fueron procesados por autoridades soviéticas. Esta incompletitud no es un detalle secundario. Es clave para entender cómo un lugar como Sobibor pudo existir y funcionar. Los hombres que lo dirigían actuaban con la expectativa razonable de que nunca tendrían que rendir cuentas. Para la mayoría de ellos, esa expectativa se cumplió. Entonces, ¿qué nos dice Sobibor, más allá de la historia concreta de un campo en un bosque del este de Polonia? Nos habla, en primer lugar, de la naturaleza del mal burocrático, de cómo una decisión tomada en una sala de conferencias en Berlín pudo convertirse, a través de cadenas de mando, logística administrativa y el funcionamiento ordinario de la autoridad institucional, en la muerte de entre 170.000 y 250.000 seres humanos. La distancia entre la decisión y el acto se gestionó mediante capas de organización que diluían la responsabilidad individual sin eliminar la culpa colectiva.
nos habla de la relación entre el secreto y la atrocidad. El empeño nazi por ocultar los campos de Reinhard no fue solo táctico. Reflejaba en algún nivel la conciencia de que lo que estaba ocurriendo no podía resistir el escrutinio público. El ocultamiento era, en sí mismo, un reconocimiento de la naturaleza del crimen. Cuando los perpetradores enterraron los terrenos de exterminio bajo pinos y construyeron granjas sobre las fosas, estaban emitiendo una especie de juicio moral sobre sí mismos, reconociendo, al menos de forma implícita, que el mundo que estaban creando no podría soportar la mirada del mundo. Y nos habla de la resistencia. La revuelta de Sobibor del 14 de octubre de 1943 no fue una nota al pie. Fue un acontecimiento moral de primer orden. En condiciones diseñadas para eliminar cualquier posibilidad de acción humana significativa, un grupo de personas, hambrientas, brutalizadas, despojadas de todo, eligió actuar. Planificaron con cuidado y disciplina. Asumieron riesgos extraordinarios y tuvieron éxito, al menos en parte, de maneras que importaban. 11 oficiales de las SS muertos, cientos de prisioneros escapados, el campo clausurado y la prueba de su existencia preservada gracias a quienes lograron salir. Alexander Pechersky dedicó el resto de su vida a defender que la revuelta debía ser recordada, no como una excepción, sino como una demostración. Afirmó con el lenguaje directo de un militar que lo ocurrido en Sobibor demostraba algo fundamental, que incluso en las peores condiciones era posible negarse. El filósofo Emmanuel Levinas, que sobrevivió al Holocausto como prisionero de guerra francés, escribió sobre la primacía ética del encuentro con el otro. El rostro de otro ser humano que nos interpela, que nos obliga a reconocer una responsabilidad que no hemos elegido y no podemos evitar. Sobibor representa, en parte, el intento sistemático de eliminar ese encuentro, de convertir a los seres humanos no en rostros, sino en números, en mercancía, en unidades dentro de una operación logística. La arquitectura del campo estaba diseñada literalmente para impedir ese momento de reconocimiento. Y, sin embargo, ese reconocimiento ocurrió. Entre los prisioneros, entre algunos de los pocos habitantes locales que ayudaron a esconder a los fugitivos, y finalmente, décadas después, en tribunales, excavaciones arqueológicas y espacios de memoria que han devuelto gradualmente a Sobibor su lugar en la historia. La memoria, en este contexto, no es solo emoción, es responsabilidad. Es la negativa a permitir que el último acto de borrado nazi, los bulldozers, los árboles, la granja, el silencio, tenga éxito. Cada vez que se pronuncia el nombre de Sobibor, cada vez que se lee el testimonio de un superviviente, cada vez que un arqueólogo limpia con cuidado la tierra de un zapato recuperado, la lógica del ocultamiento es derrotada. La mayoría de quienes llegaron a Sobibor murieron en menos de una hora. Merecen ser recordados durante mucho más tiempo que eso. Merecen ser recordados para siempre. Y por eso recordamos. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirte no es solo hacer clic. Es una forma de apoyar más historias impactantes, más voces olvidadas y más verdad sobre el pasado. Así que si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscribirte y sigamos construyendo este camino juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.